Año 2022. Una marea de pequeñas tiendas con letreros rojos y amarillos inunda cada barrio de Colombia, vaciando los pasillos de los gigantes tradicionales. Grandes marcas de antaño caen en quiebra, incapaces de competir con el modelo de bajo costo. Pero en medio de este terremoto comercial, un emblemático letrero rojo caribeño se niega a desaparecer. Lo que comenzó en 1953 como una modesta botica en el centro de Barranquilla, evolucionó hasta convertirse en un titán del retail. Super Almacenes Olímpica, Serie SAO, definió el consumo de millones de familias. Los carritos llenos en la quincena, la fiebre de la tarjeta plata y el inconfundible sonido de los jingles costeños resonando en todo el país. Hoy, ese mismo imperio de grandes formatos libra una batalla a muerte por la supervivencia ante la brutal expansión de D1 y ARA. ¿Cómo logró una familia de inmigrantes caribeños doblegar a las multinacionales extranjeras, solo para verse obligada a reinventar su fórmula clásica para no ser devorada? Bienvenidos a la historia de Olímpica y SAO, la epopeya del comercio costeño que conquistó el país y una cruda lección sobre lo que cuesta mantenerse vivo cuando las reglas del juego cambian para siempre. Barranquilla, década de 1950. El calor húmedo del Caribe envolvía las calles de una ciudad vibrante, ruidosa y llena de promesas. Conocida como la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla era el puerto marítimo y fluvial por donde entraba la modernidad al país. La aviación, la radio, el fútbol y, sobre todo, los inmigrantes. En aquellos años, las calles del centro de la ciudad eran un hervidero comercial, un laberinto de pregones, carretas y vitrinas donde se mezclaban los acentos locales con las lenguas de quienes cruzaban el océano, huyendo de las guerras y buscando un nuevo comienzo. Entre esa ola de esperanza venía la diáspora sirio-libanesa, portadora de un instinto comercial inquebrantable que terminaría por reescribir la historia económica de la región. Es en este escenario donde entra en escena el patriarca de nuestra historia, Ricardo Charzaslawi. Habiendo llegado a Colombia en la década de 1920, inicialmente probó suerte en Lorica, Córdoba, un pueblo ribereño donde muchos de sus compatriotas habían forjado redes de comercio. Sin embargo, el destino y la ambición lo empujaron hacia Barranquilla, el epicentro del desarrollo caribeño. Ricardo no era un magnate, era un comerciante de a pie, un hombre que entendía que el sustento de su familia dependía de la observación aguda, el trabajo de sol a sol y la capacidad de vender lo que la gente realmente necesitaba. El año clave fue 1953. En el bullicioso centro de Barranquilla operaba una pequeña y modesta farmacia de barrio. Su nombre no había sido elegido por un panel de expertos en marketing, ni escondía un profundo significado corporativo. Simplemente se llamaba Olímpica. Ricardo Char vio en aquel local una oportunidad de estabilidad para su familia. Con los ahorros de años de esfuerzo y la ayuda de su red familiar, compró el establecimiento. En ese momento, nadie, ni siquiera el propio Ricardo, podía imaginar que ese letrero se convertiría en el emblema de uno de los imperios comerciales más formidables de América Latina. Al principio, la farmacia Olímpica era exactamente lo que su nombre indicaba, una botica tradicional. Sus estanterías de madera exhibían frascos de vidrio, elixires, pastillas y ungüentos. El aire olía a alcohol, alcanfor y medicinas. Detrás del mostrador, la atención era meticulosa y personalizada. Sin embargo, en la Colombia de los años 50, el negocio de las boticas estaba estrictamente limitado. Los márgenes de ganancia en los medicamentos eran estrechos y el volumen de ventas dependía enteramente de las dolencias del vecindario. Era un negocio para sobrevivir, no para reinar. La verdadera revolución no vino del patriarca, sino de su hijo, Fuad Char Abdallah. Siendo apenas un joven, Fuad comenzó a involucrarse en el mostrador del negocio familiar. Con una mente inquieta y una visión que trascendía los polvorientos estantes de la farmacia, Fuad se dio cuenta de una verdad fundamental del comercio que cambiaría el destino de la familia. La gente que entraba a comprar una aspirina o un jarabe para la tos también necesitaba jabón, crema dental, colonias y peinillas.
¿Por qué obligar al cliente barranquillero a caminar 3 cuadras más bajo el sol abrasador si podían venderle todo en el mismo lugar? Fue entonces cuando la humilde botica comenzó a mutar. Los Char empezaron a introducir artículos de miscelánea, productos de aseo personal, cosméticos y, poco a poco, productos no perecederos. Para las élites comerciales tradicionales de la ciudad y los boticarios de la vieja guardia, aquello era una herejía. Mezclar la solemnidad de una farmacia con la informalidad de un almacén de víveres parecía una receta para el desastre. Además, la tensión era evidente. Los proveedores no confiaban fácilmente en una familia de inmigrantes que estaba rompiendo las reglas no escritas del comercio local. Pero los Char ignoraron el esnobismo comercial y se concentraron en su único juez verdadero, la clientela costeña. La estrategia fue tan simple como implacable. Compraban los productos al por mayor, pagando de contado a los proveedores para exigir descuentos agresivos. Ese ahorro no se lo embolsaban por completo, sino que lo trasladaban directamente al precio final del mostrador. De repente, la farmacia olímpica se convirtió en el lugar donde los productos de primera necesidad eran más baratos que en cualquier otra parte del centro de Barranquilla. Las amas de casa barranquilleras comenzaron a alterar sus rutas de compras. Entraban por una receta médica y salían con bolsas llenas de artículos para el hogar. La conveniencia y el precio bajo se fusionaron con algo aún más poderoso: el carisma en la atención. Los Char no trataban a los clientes como simples números. Conversaban con ellos, conocían a sus familias, entendían la idiosincrasia del costeño, que valora el trato cercano, el chiste rápido y la amabilidad sincera. El local original pronto quedó pequeño. Los pasillos se estrecharon ante la avalancha de mercancía y la constante entrada de clientes. Las cajas registradoras no daban abasto. Aquel pequeño espacio de paredes blancas y estantes de madera había llegado a su límite físico, pero acababa de parir un modelo de negocio inédito en el país. La semilla del supermercado Olímpica había sido plantada. La botica ya no era una botica, era un prototipo, un laboratorio donde se había descifrado el ADN del comercio popular colombiano. La familia Char había cruzado el umbral, y el centro de Barranquilla ya no sería suficiente para contener la tormenta comercial que estaban a punto de desatar. El siguiente paso no solo requeriría abrir locales más grandes, sino atreverse a llevar ese espíritu festivo y agresivo de la costa hacia los fríos y conservadores mercados del interior del país. La evolución de la humilde botica del centro de Barranquilla hacia un formato comercial a gran escala no fue un accidente, sino el resultado de una lectura precisa de su tiempo. A medida que avanzaban los años 60 y 70, la clase media colombiana comenzaba a consolidarse. Las ciudades crecían de manera acelerada y el tiempo de las amas de casa se volvía más escaso. El formato de venta detrás del mostrador, donde el cliente debía pedir cada artículo al dependiente, se estaba volviendo obsoleto y lento. Fue entonces cuando la familia Char dio el paso definitivo hacia la modernidad. Inauguraron la primera supertienda olímpica. El salto cualitativo fue monumental. Se derribaron los mostradores y se introdujo el sistema de autoservicio. Ahora, el cliente costeño podía caminar libremente por pasillos amplios, tomar una canasta y seleccionar con sus propias manos los abarrotes, los productos de aseo y los medicamentos. La fusión estaba completa. Ya no era una farmacia que vendía víveres, sino un supermercado hecho y derecho que conservaba una robusta sección de droguería, un modelo que se convertiría en el sello inconfundible de la marca. El éxito en Barranquilla fue tan abrumador que la ciudad pronto les quedó pequeña. Durante la década de los 70, el letrero rojo comenzó a multiplicarse por toda la región Caribe. Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Sincelejo vieron cómo sus antiguos mercados de abastos y tiendas tradicionales empezaban a perder terreno frente a la comodidad, el surtido y, sobre todo, los precios bajos de las supertiendas Olímpica. La marca se entrelazó profundamente con la identidad regional. Ir a mercar a Olímpica dejó de ser una simple transacción para convertirse en una costumbre familiar, acompañada siempre de un ambiente vibrante,
luminoso y bullicioso, muy propio de la cultura caribeña. Pero el verdadero desafío para cualquier empresa nacida en la costa colombiana no es conquistar el mar, sino escalar la montaña. Para ser considerado un verdadero imperio comercial en Colombia, había que triunfar en el interior, específicamente en la fría, formal y distante capital, Bogotá. A finales de los años 70 y principios de los 80, la idea de llevar un supermercado costeño a Bogotá parecía, a los ojos de los analistas tradicionales, un riesgo desmesurado. El contraste cultural era abismal. Mientras la costa era sinónimo de informalidad, calor y trato desparpajado, el mercado bogotano, el mercado cachaco, era percibido como conservador, silencioso y exigente. Además, la capital ya estaba dominada por titanes del comercio de gran arraigo. Cadenas como Carulla dominaban el sector premium con sus productos importados y su atención de guante blanco, mientras que los almacenes Ley y Cafam controlaban las compras populares y de clase media. ¿Cómo iba una cadena regional, con un nombre de farmacia y una estética festiva, a ganarse la confianza de una ciudad de clima frío y consumidores escépticos? La respuesta de Olímpica fue audaz. No intentaron disfrazarse de bogotanos. En lugar de adaptar su modelo para hacerlo más sobrio o silencioso, los Char exportaron la esencia pura de la costa a la sabana de Bogotá. Cuando las primeras supertiendas Olímpica abrieron sus puertas en la capital, lo hicieron con todo su arsenal. Mantuvieron los colores vibrantes, la iluminación potente, las agresivas torres de productos en promoción y el trato cálido. Pero el arma secreta de esta invasión comercial no fue solo visual, fue sonora. La expansión de los supermercados vino acompañada de una jugada maestra en los medios de comunicación: la creación y consolidación de su propia cadena de emisoras, Organización Radial Olímpica, con su buque insignia Olímpica Estéreo. De repente los bogotanos no solo veían los supermercados, sino que escuchaban los contagiosos jingles y las promociones a todo volumen en la radio. La música tropical y el vallenato se convirtieron en la banda sonora de las compras baratas. La tensión inicial del choque cultural se disipó rápidamente ante una verdad universal del comercio. El ahorro no tiene acento. Las familias bogotanas de clase media y trabajadora descubrieron que la promesa de siempre los precios más bajos no era un simple eslogan, sino una realidad matemática. Olímpica logró replicar en Bogotá las mismas negociaciones agresivas con los proveedores que usaban en la costa, trasladando ese margen al bolsillo del consumidor capitalino. Las filas en las cajas registradoras de las supertiendas en Bogotá comenzaron a crecer. Los bogotanos se acostumbraron a mercar bajo el ritmo de la radio costeña y a disfrutar de la conveniencia de comprar el mercado de la semana y los medicamentos en un solo lugar. La conquista de la capital fue el rito de iniciación definitivo. Olímpica ya no era el fenómeno pintoresco de una familia de inmigrantes en Barranquilla. Se había coronado como una potencia comercial de alcance nacional. Con el litoral y la montaña bajo su control, la cadena había alcanzado una masa crítica sin precedentes. Sin embargo, los años 80 traían consigo una nueva tendencia mundial en el retail, una que exigía superficies gigantescas, inversiones multimillonarias y una ambición aún mayor. Las supertiendas funcionaban perfectamente para el barrio, pero la familia Char estaba lista para construir catedrales del consumo. El escenario estaba preparado para el nacimiento de un formato que definiría los fines de semana de los colombianos durante las siguientes 3 décadas. La década de los 90 trajo consigo una transformación radical en el panorama del retail mundial, y Colombia no fue la excepción. Ya no bastaba con tener pasillos amplios y cajas registradoras rápidas. El consumidor ahora exigía universos enteros bajo un mismo techo. Las fronteras entre comprar comida, vestirse y amoblar la casa se estaban desvaneciendo. La familia Char, que ya había dominado el formato de supermercado de proximidad con sus supertiendas, entendió que el siguiente paso evolutivo requería un salto monumental en escala, inversión y ambición. Así nació el formato que definiría una era dorada, el SAO o Superalmacén Olímpica. El SAO no era simplemente una tienda más grande, era una declaración de poder.
Mientras que una supertienda promedio ocupaba unos cientos de metros cuadrados, un Sao era un coloso de 5.000, 8.000 o incluso más de 10.000 metros cuadrados. Su diseño arquitectónico estaba pensado para deslumbrar. Al cruzar las puertas automáticas, el cliente colombiano era recibido por una inmensidad iluminada por luces de neón brillante, donde la vista se perdía entre filas interminables de productos. Ya no se trataba solo de vender arroz, aceite o medicamentos. El SAO introdujo secciones masivas de electrodomésticos, tecnología, ropa para toda la familia, juguetes, artículos para el hogar, ferretería y una zona de panadería y repostería, cuyo aroma a pan caliente y hojaldre se convertía en una trampa sensorial irresistible. Para el ciudadano de a pie, entrar a un SAO era adentrarse en la abundancia pura. Con este megadiseño, Olímpica logró algo que cambiaría para siempre la cultura de consumo en Colombia. Convirtió la compra de alimentos en un plan de fin de semana, en un evento familiar ineludible. En la Colombia de los años 90 y principios de los 2000, el día de mercado dejó de ser una obligación tediosa para la madre de familia y pasó a ser el paseo dominical de la quincena. Cada 15 días y a fin de mes, coincidiendo con el pago de las nóminas, los inmensos parqueaderos de los SAO en Barranquilla, Bogotá, Cali y Bucaramanga se llenaban hasta el colapso. Familias enteras, desde los abuelos hasta los niños más pequeños, desfilaban por los pasillos. Los padres revisaban televisores y equipos de sonido de marcas que apenas empezaban a llegar al país, mientras las madres llenaban carritos metálicos de dimensiones exageradas con abarrotes, carnes y productos de limpieza. Los niños, por su parte, se perdían deliberadamente en la sección de juguetería, un pasillo mágico que en temporada navideña se expandía hasta dominar casi una cuarta parte del almacén. El ambiente dentro de un SAO, en un sábado de quincena, era eléctrico. La megafonía del almacén no paraba un segundo. Entre canciones de vallenato, salsa y merengue, locutores con acento costeño anunciaban los famosos madrugones y ofertas relámpago, creando un sentido de urgencia festiva. Atención, cliente Olímpica. En el pasillo 4, el arroz y el aceite con el 20% de descuento por los próximos 10 minutos. Era un carnaval del consumo, una experiencia estridente, cálida y profundamente colombiana. El carrito lleno hasta el tope, desbordándose sobre la banda de la caja registradora, se convirtió en el máximo símbolo de prosperidad y tranquilidad para la clase media y trabajadora del país. Para consolidar esta era de esplendor y garantizar que las familias volvieran quincena tras quincena, Olímpica lanzó una de las armas de fidelización más letales y exitosas en la historia del comercio colombiano, la tarjeta plata. En su época de mayor auge, parecía que cada billetera en Colombia albergaba ese pequeño plástico gris con letras rojas. La tarjeta plata no era solo un programa de puntos, era un pasaporte a la esperanza. Por cada compra, los clientes acumulaban puntos que luego se traducían en descuentos. Pero el verdadero atractivo residía en los sorteos. Olímpica construyó una mitología a su alrededor. Rifaban mercados para todo un año, remodelaciones de casas, becas universitarias y, sobre todo, camionetas último modelo. Los comerciales de televisión mostraban a familias llorando de alegría al recibir las llaves de un carro nuevo en medio de los pasillos del SAO, rodeados de globos y aplausos. Para el colombiano de clase media baja, comprar en SAO no era solo ahorrar, era comprar un tiquete para cambiar su vida. Impulsado por el éxito de este formato y la lealtad ciega de millones de tarjetavientes, el imperio de la familia Char se expandió de manera monumental. Los SAO se convirtieron en las tiendas ancla de los centros comerciales más importantes que se estaban construyendo en todo el país. En Barranquilla, el SAO de la calle 93 y el del Portal del Prado eran verdaderos monumentos al éxito caribeño. En Bogotá, joyas como el SAO de Suba o Plaza de las Américas demostraban que el modelo había conquistado definitivamente a la fría capital. En su cúspide, Olímpica se enorgullecía de ser la empresa de retail de capital 100% colombiano más grande del país. Las temporadas fuertes del año cimentaban este reinado. En época escolar,
las familias acudían en masa para llenar listas interminables de cuadernos, colores y uniformes bajo carpas gigantes instaladas en los parqueaderos. En diciembre, los SAO se transformaban en fábricas de regalos y anchetas, despachando millones de unidades al ritmo de los clásicos villancicos tropicales. Eran tiempos de abundancia desenfrenada. Las cajas registradoras sonaban sin cesar y los márgenes de ganancia parecían inagotables. Sin embargo, en medio de la euforia de los madrugones y las rifas de la tarjeta plata, se ocultaba una tensión silenciosa, un defecto estructural inherente al modelo de los hipermercados que nadie quería ver. Mantener un formato SAO costaba una fortuna. Requería bodegas colosales, una logística perfecta para mover miles de referencias de productos, recibos de energía exorbitantes para iluminar y enfriar miles de metros cuadrados, y batallones de empleados distribuidos en 3 turnos. El modelo dependía vitalmente de que el cliente llevara un carrito gigante y gastara cientos de miles de pesos en una sola visita. Dependía de que la gente tuviera el tiempo, el dinero y el deseo de pasar 3 horas de su fin de semana dentro del almacén. Mientras Olímpica celebraba su hegemonía nacional, embriagada por el espejismo de la invencibilidad que daban sus gigantescas superficies, el mundo exterior comenzaba a cambiar de manera amenazante. Las fronteras comerciales de Colombia se estaban abriendo de par en par. La era de competir únicamente entre marcas locales estaba llegando a su fin. En el horizonte, con chequeras infinitas y logísticas globales, se asomaban titanes extranjeros dispuestos a devorar el mercado colombiano. Y sin que nadie lo sospechara, en rincones más oscuros y pequeños, se gestaba un modelo de negocio silencioso y austero que, años más tarde, haría temblar los cimientos de los hipermercados en todo el mundo. El imperio costeño estaba a punto de entrar a su década más brutal. A finales de la década de los 90 y principios del nuevo milenio, el panorama del comercio en Colombia sufrió una sacudida sísmica. La apertura económica iniciada años atrás finalmente mostraba sus colmillos en el sector del retail. Las fronteras se abrieron no solo para los productos importados, sino para los inmensos capitales extranjeros que veían en el país un mercado virgen y jugoso. El espejismo de invencibilidad en el que vivían las cadenas nacionales estaba a punto de romperse. La era de competir amablemente entre familias empresariales de distintas regiones había terminado. Comenzaba la verdadera guerra mundial de los supermercados. El primer gran golpe de autoridad lo dio Europa. En 1998, aterrizó en Colombia el gigante francés Carrefour. No llegaron a tantear el terreno, llegaron a conquistarlo. Con una chequera que parecía inagotable, la multinacional europea comenzó a levantar hipermercados colosales con una estética impecable, pasillos inmaculados, tecnología de punta y una promesa de precios bajos todos los días, respaldada por una logística global. Al mismo tiempo, el formato de tiendas mayoristas macro, de origen holandés, ya se había instalado para seducir a los comerciantes y familias numerosas. Para el consumidor colombiano, entrar a un Carrefour era como viajar al primer mundo. Estanterías ordenadas milimétricamente, una oferta abrumadora de quesos y vinos importados, y un silencio institucional que contrastaba con el bullicio local. Pero la amenaza extranjera no era el único frente de batalla para la familia Char. En las montañas de Antioquia, otro imperio estaba afilando sus espadas. El Grupo Éxito, nacido en Medellín, había decidido que no se conformaría con dominar su región. Con el respaldo del poderoso sindicato antioqueño y más tarde de la multinacional francesa Casino, Éxito inició una cacería corporativa sin precedentes. Devoraron a la histórica cadena Cadenalco, dueña de los almacenes Ley y Superley. Absorbieron a Pomona en Bogotá y a Carulla, consolidando un monopolio de facto en múltiples formatos, desde el descuento hasta el estrato premium. De repente, Olímpica se encontró rodeada. Los analistas financieros de la época en Bogotá escribían columnas de opinión pronosticando el inevitable declive de las cadenas regionales. La lógica corporativa dictaba que una empresa familiar, nacida de una pequeña botica en Barranquilla, no tendría el músculo financiero para soportar una guerra de precios
contra una multinacional francesa que operaba en 30 países, ni contra un conglomerado antioqueño que monopolizaba los centros comerciales. La presión sobre los SAO y las supertiendas Olímpica fue brutal. Por primera vez en décadas, los inmensos parqueaderos de los SAO empezaron a sentir la fuga de clientes. El consumidor colombiano, curioso por naturaleza, quería probar el pan francés de Carrefour y pasear por los inmensos hipermercados del Grupo Éxito. Las ventas sintieron el impacto. Los proveedores, antes leales a los grandes volúmenes de compra de los Char, ahora se veían obligados a negociar con gigantes que exigían márgenes de ganancia mucho más agresivos. Olímpica estaba ante una encrucijada existencial. O intentaban imitar a las multinacionales para parecer más modernos y europeos, diluyendo su esencia, o se preparaban para defender su territorio con las únicas armas que el dinero extranjero no podía comprar. En las salas de juntas de Barranquilla, la decisión fue unánime. No iban a competir jugando a ser franceses ni paisas. Olímpica iba a sobrevivir siendo más costeña, más ruidosa y más colombiana que nunca. La estrategia de defensa no se basó en intentar replicar la frialdad corporativa de Carrefour, sino en profundizar el abismo emocional que separaba a las multinacionales del ciudadano de a pie. La familia Char entendió que el retail es, en el fondo, un negocio de antropología. Los directivos extranjeros de Carrefour analizaban hojas de cálculo. Olímpica entendía la idiosincrasia del barrio. Mientras los hipermercados franceses ofrecían una experiencia estéril y silenciosa, Olímpica subió el volumen de la música. Si los competidores ofrecían vinos importados, Olímpica atiborró sus góndolas con los mejores sueros costeños, arepas, carnes frescas y productos de la canasta familiar que resonaban con el paladar popular. Las tiendas mantuvieron ese ambiente festivo, de mercado de plaza pero bajo techo, donde la señora de los tintos, el locutor en vivo y la cajera amable hacían que el cliente sintiera que estaba comprando en la tienda de un vecino que había prosperado y no en la sucursal de una corporación sin rostro. Además, Olímpica utilizó su imperio mediático como artillería pesada. A través de Olímpica Estéreo, la emisora más escuchada en los hogares, el transporte público y las tiendas de barrio del país, la cadena bombardeaba a los consumidores con promociones irresistibles, madrugones y trasnochones. El jingle de la marca se convirtió en un himno de resistencia comercial. El otro pilar de esta defensa a ultranza fue la democratización del crédito. Mientras los bancos tradicionales le cerraban las puertas a la clase trabajadora y al sector informal, la tarjeta plata y, posteriormente, la tarjeta olímpica se convirtieron en el primer instrumento financiero de millones de colombianos. Olímpica le dio crédito a la señora que vendía empanadas, al taxista y al operario de fábrica. Ese voto de confianza generó una lealtad que ninguna oferta de Carrefour podía quebrar. Cuando llegaba la temporada escolar o la Navidad, el colombiano de clase media-baja no iba a un banco extranjero. Iba a Olímpica a diferir los cuadernos y los juguetes a 12 cuotas. La guerra de titanes duró más de una década. Hubo batallas manzana a manzana, barrio a barrio, ciudad a ciudad, y contra todo pronóstico financiero, la muralla caribeña resistió. La estrategia de conexión emocional, sumada a una agresiva política de expansión inmobiliaria, comprando lotes clave antes de que la competencia los viera, permitió que Olímpica no solo sobreviviera al asedio, sino que siguiera creciendo. El tiempo terminó dándole la razón al modelo de la botica barranquillera. En 2012, Carrefour, incapaz de lograr la rentabilidad esperada y desgastado por la fiera competencia local, tiró la toalla, empacó sus maletas y vendió toda su operación en Colombia al grupo chileno Cencosud, que las transformaría en tiendas Jumbo. La familia Char vio caer al Goliat europeo, mientras su letrero rojo seguía encendido. Olímpica había demostrado que la identidad cultural era un activo más poderoso que los miles de millones de euros. Quedaron frente a frente con el Grupo Éxito como los dos reyes indiscutibles del comercio nacional. Se sentían invencibles. Habían derrotado a la globalización.
Sin embargo, estaban tan concentrados mirando a los gigantes que no se dieron cuenta de que el verdadero peligro no vendría en forma de enormes hipermercados iluminados, sino de pequeños, austeros y silenciosos locales de barrio. Un formato revolucionario estaba a punto de desembarcar en Colombia, y esta vez, el vallenato, la simpatía y las tarjetas de crédito no serían suficientes para frenar la masacre comercial que se avecinaba. Hacia el año 2010, los grandes líderes del retail en Colombia respiraban un aire de triunfo. Olímpica había logrado resistir la feroz embestida del capital extranjero, manteniendo sus inmensos superalmacenes Olímpica, SAO, llenos de familias cada quincena. El modelo parecía inquebrantable. Grandes superficies, pasillos rebosantes de ofertas, música a todo volumen, la codiciada tarjeta plata y el tradicional paseo de fin de semana. En las oficinas de Barranquilla, la familia Char contemplaba un mapa nacional dominado por hipermercados. Sin embargo, mientras los gigantes miraban desde la cima de sus catedrales de consumo, en los pequeños locales de barrio de Antioquia se estaba gestando un terremoto que cambiaría para siempre la cultura de compras del país. El sismo comenzó sin hacer ruido. No hubo campañas de televisión millonarias, ni inauguraciones con globos, ni jingles pegajosos en la radio. En 2009, una empresa llamada Cova Colombia abrió las primeras tiendas de un formato completamente alienígena para el consumidor local, tiendas D1. El modelo era una importación directa de la filosofía hard discount, descuento duro, nacida en la Alemania de posguerra con Aldi, pero adaptada a la geografía colombiana. Al principio, los ejecutivos de las grandes cadenas tradicionales observaron estas pequeñas tiendas con desdén. ¿Cómo iba a prosperar un supermercado que no tenía parqueaderos, que no aceptaba tarjetas de crédito, que no ponía música y que exhibía los productos directamente en sus cajas de cartón sobre el piso? Para la cultura costeña de Olímpica, donde el servicio cálido, la variedad infinita de marcas y la estética festiva lo eran todo, el formato austero y frío de D1 parecía un retroceso, una ofensa al consumidor colombiano que amaba sentirse atendido. Muchos creyeron que sería un experimento de corta vida, destinado únicamente a los sectores más vulnerables de la población. Pero se equivocaron. El consumidor colombiano, golpeado históricamente por la inflación y los salarios ajustados, hizo una cuenta matemática muy simple. El ahorro en D1 no era del 2 o 3%, era del 30 y hasta el 40% en productos básicos como leche, papel higiénico, arroz y detergente. Para lograr esto, D1 eliminó todos los intermediarios, redujo las referencias de productos al mínimo indispensable y creó marcas propias de una calidad sorprendentemente alta. De repente, el milagro ocurrió. Las amas de casa de los estratos 3, 4 y hasta 5 comenzaron a estacionar sus carros frente a estos locales espartanos. El estigma de comprar barato desapareció. La gente descubrió que no necesitaba 50 marcas distintas de jabón. Necesitaba un jabón bueno y económico. Esta revelación desencadenó el cambio cultural más drástico en la historia del retail colombiano. La muerte de la lealtad ciega a las marcas tradicionales. El golpe de gracia para el modelo tradicional de hipermercados no vino solo de D1. En 2013, la poderosa corporación portuguesa Jerónimo Martins aterrizó en Colombia y lanzó las tiendas Ara. A diferencia de D1, Ara estudió profundamente la cultura del barrio colombiano. Le inyectaron colores cálidos, naranja y amarillo, a sus fachadas. Crearon jingles alegres y, lo más devastador para sus competidores, instalaron panaderías frescas en el interior de sus pequeñas tiendas de barrio. De un momento a otro, la infantería del hard discount inundó el país. Ya no había que viajar media hora en bus o en carro para ir a un inmenso Sao o a un Éxito. D1 y Ara abrían un local a 3 cuadras de la casa, en cada barrio, en cada pueblo. El impacto en las grandes superficies fue tectónico. La cultura del gran mercado quincenal comenzó a desmoronarse. El consumidor colombiano dividió su billetera. Empezó a utilizar las pequeñas tiendas de descuento para abastecerse de lo esencial del día a día o de la semana, dejando a los hipermercados relegados a compras esporádicas, caprichos
ropa o electrodomésticos. Para los colosales formatos SAO de Olímpica, esta fragmentación del consumo fue un balde de agua helada. Mantener operativo un almacén de 10.000 metros cuadrados es un ejercicio de supervivencia financiera extrema. El aire acondicionado, la iluminación, la seguridad, la logística y las nóminas de cientos de empleados requieren un flujo de caja constante y masivo. El modelo de hipermercado estaba diseñado bajo la premisa de que el cliente entraría a comprar una nevera y saldría también con el mercado completo del mes. Pero ahora el cliente iba al SAO a mirar el televisor en promoción, compraban un par de zapatos, pero el arroz, la leche, el aceite y el papel higiénico se los compraba a la competencia en el camino de regreso a casa. Las consecuencias visuales en los SAO comenzaron a ser evidentes para cualquiera que tuviera memoria. Aquellos pasillos de abarrotes que a principios de los años 2000 parecían intransitables los sábados de quincena, ahora lucían extrañamente despejados. Los enormes carritos de metal, antes desbordados de mercancía hasta el punto de requerir fuerza bruta para empujarlos, ahora se paseaban medio vacíos, transportando apenas un puñado de artículos que el cliente no había podido encontrar en su tienda de barrio. La guerra de precios se volvió insostenible para el formato tradicional. Olímpica no podía igualar los precios de D1 y ARA sin destruir sus propios márgenes, porque la estructura de costos de un hipermercado es infinitamente superior a la de un local de 300 metros cuadrados, operado por 4 empleados multifuncionales. La tarjeta plata, que durante años había sido el escudo protector del imperio costeño, perdió parte de su magnetismo. Los puntos y las rifas de camionetas ya no eran suficientes para convencer a una madre de familia de pagar un 30% más por el mercado semanal. La tensión en la cúpula de Olímpica alcanzó niveles críticos. Mientras veían caer a otras marcas históricas del país, como los almacenes Tía y, más tarde, el trágico colapso de La 14 en el Valle del Cauca, los directivos sabían que ignorar el modelo del hard discount ya no era una opción. El letrero rojo caribeño, que había conquistado a Bogotá y doblegado a los europeos, estaba perdiendo el contacto con el día a día de su gente. No se trataba de una crisis de calidad, sino de una brutal obsolescencia del formato. El consumidor había evolucionado. La conveniencia extrema, la cercanía y el precio imbatible habían derrotado al entretenimiento de los grandes pasillos. Si Olímpica quería que su imperio no terminara convertido en un cementerio de hipermercados vacíos, tenía que tomar una decisión drástica. Tenían que tragarse su orgullo de gran superficie, bajar a la arena del barro y las cajas de cartón y lanzar un contraataque directo al corazón del hard discount. La oportunidad de hacerlo, sin embargo, nacería de las cenizas de un rival caído. El año 2022 trajo consigo uno de los capítulos más dramáticos en la historia reciente del retail colombiano. Mientras Olímpica y sus inmensos formatos SAO intentaban descifrar cómo frenar la sangría de clientes que migraban hacia las pequeñas tiendas de barrio, el mercado sufrió una sacudida brutal, pero esta vez no fue por una nueva apertura, sino por un colapso espectacular. Justo en Bueno, la tercera fuerza del modelo hard discount en Colombia, comenzó a desmoronarse en cámara lenta ante los ojos de todo el país. Lo que había comenzado como una promesa deslumbrante de democratización del consumo, terminó en una pesadilla financiera. Atrapada por deudas asfixiantes tras la pandemia, una mala gestión de flujo de caja y compromisos incumplidos, la cadena entró en un proceso de liquidación inminente. Las escenas en las calles de Colombia eran desoladoras. Aquellos locales de color vino tinto, que alguna vez estuvieron abarrotados de clientes buscando precios bajos, ahora exhibían estanterías fantasmales, neveras apagadas y letreros de papel pegados en los vidrios, donde los empleados, desesperados y sin sueldo durante meses, pedían ayuda a la comunidad. Para los ejecutivos de las grandes superficies tradicionales, la caída de Justo en Bueno podría haberse interpretado como una victoria. Era la prueba de que el modelo del descuento duro no era infalible, de que vender tan barato y operar con márgenes tan microscópicos podía llevar a la quiebra. Sin embargo, en las oficinas directivas de la familia Char en Barranquilla, la lectura fue diametralmente opuesta y mucho más fría.
Olímpica entendió que Justo en Bueno no fracasó porque a los colombianos ya no les gustara comprar barato. Fracasó por un mal manejo corporativo. La demanda por productos económicos a la vuelta de la esquina seguía intacta, más viva que nunca. D1 y ARA seguían creciendo a un ritmo vertiginoso. El verdadero problema para Olímpica era que el colapso de Justo en Bueno dejaba un vacío de mercado gigantesco. Cientos de miles de clientes huérfanos y más de 1,000 locales comerciales desocupados en puntos estratégicos de los barrios de toda Colombia. Si Olímpica se quedaba cruzada de brazos observando el funeral de su competidor desde los pasillos de sus gigantescos SAO, D1 y ARA absorberían toda esa clientela y esos locales, volviéndose verdaderamente invencibles. La cúpula de Olímpica se enfrentaba a la decisión más difícil de su historia. Expandir su formato clásico ya no era viable. Había llegado el momento de aceptar una verdad dolorosa. Para que el imperio sobreviviera en la nueva era del comercio colombiano, tenían que traicionar su propia religión. Tenían que renunciar a los hipermercados deslumbrantes, a los pasillos con música tropical, a las rifas de la tarjeta plata y a la atención personalizada. Olímpica tenía que bajar al barro de la guerra del centavo y crear su propio hard discount. La ventana de oportunidad era minúscula. En el negocio de los bienes raíces comerciales, un buen local en una esquina de barrio popular no dura vacío más de unas pocas semanas. La familia Char, conocida históricamente por su agilidad financiera y su pragmatismo costeño, ejecutó una de las maniobras de reestructuración y asalto más rápidas y agresivas que se hayan visto en el retail latinoamericano. No intentaron comprar la empresa Justo en Bueno, pues estaba hundida en un pantano legal y deudas impagables. En su lugar, el grupo empresarial Olímpica optó por una estrategia de tierra arrasada y repoblación. Salieron a negociar directamente con los arrendadores de los locales que Justo en Bueno había abandonado. Al mismo tiempo, lanzaron un salvavidas a miles de empleados que habían quedado en la calle tras la quiebra, recontratándolos para operar una nueva marca que estaba naciendo en tiempo récord, financiada con el poderoso músculo de los Char. A finales de 2022, el país vio nacer a Ísimo. El nombre, un sufijo superlativo incrustado en el habla cotidiana de los colombianos, baratísimo, fresquísimo, buenísimo, fue una declaración de intenciones. Los antiguos locales Vinotinto se pintaron rápidamente de un morado vibrante y amarillo. En cuestión de meses, Olímpica logró abrir cientos de tiendas Ísimo en todo el país. Fue una proeza logística que dejó atónitos a los analistas financieros, quienes veían cómo la marca caribeña lograba armar una cadena nacional de bajo costo prácticamente de la noche a la mañana. Pero la creación de Ísimo no estuvo exenta de tensiones internas. La jugada maestra traía consigo el mayor riesgo corporativo: la canibalización. Al abrir tiendas Ísimo, que ofrecían productos básicos a precios de remate, Olímpica corría el riesgo de robarse a sus propios clientes. ¿Por qué una familia iría a hacer su mercado quincenal a una supertienda Olímpica o a un SAO si podía comprar casi todo mucho más barato en el Ísimo de su cuadra, cuyos dueños, paradójicamente, eran los mismos? Fue un sacrificio calculado. Los Char comprendieron la regla más brutal de la innovación corporativa. Es mejor comerse a uno mismo antes de dejar que la competencia te devore. Sabían que las ventas de los SAO y las supertiendas iban a sufrir, pero prefirieron retener el dinero de esos clientes dentro del ecosistema del Grupo Olímpica a través de Ísimo, en lugar de perderlos definitivamente ante D1 o ARA. Las tiendas Ísimo comenzaron a poblar Colombia. Su formato era austero, frío y transaccional. No había música, no había locutores anunciando promociones, no había enormes carritos de metal. Las cajeras escaneaban los productos a toda velocidad para evitar filas. El surtido era limitado. Era la antítesis absoluta de lo que la farmacia del centro de Barranquilla había construido en los años 50. Sin embargo, esta reestructuración radical fue el salvavidas definitivo. Olímpica, a diferencia de otros gigantes tradicionales que cayeron en la negación y terminaron en la quiebra absoluta, como trágicamente le ocurrió a la 14, demostró un instinto de supervivencia feroz.
Tuvieron la humildad corporativa para aceptar que el mercado había cambiado y que el consumidor colombiano ya no era el mismo. Ísimo se convirtió en el escudo con el que el imperio costeño decidió enfrentar el siglo XXI. Una jugada maestra que evitó el colapso total, pero que dejó a sus históricos formatos grandes, los SAO, enfrentando una profunda crisis de identidad frente a un futuro incierto. El lanzamiento de Ísimo fue un salvavidas de emergencia frente al embate del hard discount, pero para la década de 2020, la guerra en los pasillos físicos era solo una de las múltiples batallas que enfrentaba la familia Char. El siglo XXI había traído consigo un conjunto de desafíos que no se podían resolver simplemente bajando los precios o pintando locales de colores vibrantes. El imperio caribeño ahora se enfrentaba a dos fuerzas intangibles, pero devastadoras: la sombra de su propio peso político y el tsunami imparable de la era digital. Para entender el estatus actual de Olímpica, es imposible separar la marca de la familia que la fundó. A lo largo de las décadas, los Char no solo construyeron un monopolio comercial, sino que se consolidaron como una de las maquinarias políticas y deportivas más poderosas y determinantes de Colombia. Controlar la alcaldía de Barranquilla, tener escaños inamovibles en el Senado de la República y ser los dueños absolutos del Club de Fútbol Junior les otorgó un poder incalculable. Olímpica dejó de ser simplemente un supermercado para convertirse en el brazo económico de una dinastía. Sin embargo, en un país históricamente fracturado y cada vez más polarizado, esta profunda conexión política se convirtió en un arma de doble filo. Durante los tiempos de agitación social y los paros nacionales que sacudieron a Colombia en años recientes, los supermercados dejaron de ser vistos por algunos sectores como el amigable punto de encuentro familiar, para ser percibidos como el símbolo físico de una élite intocable. Las redes sociales, un tribunal implacable, comenzaron a ser escenario de campañas de boicot. Para las nuevas generaciones, más críticas y conectadas, comprar en Olímpica o en SAO ya no era una decisión neutral. Para muchos implicaba validar una estructura de poder tradicional. Esta tensión reputacional es un fantasma que acecha constantemente a la marca, obligándola a navegar en aguas donde un error político puede traducirse inmediatamente en estantes llenos que no se venden. Pero si la política representa una amenaza para la marca, la tecnología representa una amenaza existencial para su formato de negocio más grande, el hipermercado. Mientras Olímpica se desangraba peleando contra D1 y ARA por la venta de arroz, papel higiénico y jabón, un enemigo silencioso y sin tiendas físicas comenzó a robarse su negocio más lucrativo. Plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y la inminente sombra global de Amazon reescribieron las reglas del juego. Hace apenas 15 años, si una familia colombiana necesitaba comprar una nevera, un televisor, una lavadora o un regalo de Navidad, la rutina dictaba ir al SAO, caminar por el inmenso pabellón de electrodomésticos, consultar a un asesor y gestionar el crédito con la tarjeta plata. Hoy, esa misma transacción se hace desde la pantalla de un celular, a la medianoche, comparando precios a nivel nacional y con envío gratuito al día siguiente. Las gigantescas secciones de tecnología, ropa y hogar de los SAO comenzaron a sufrir el mismo síndrome de vaciamiento que los pasillos de abarrotes. La conveniencia digital eliminó la necesidad de trasladarse físicamente para comprar bienes duraderos. A esta asfixia se sumó la revolución logística de la última milla. Aplicaciones como Rappi transformaron a las ciudades colombianas en colmenas de repartidores motorizados. El mercado de reposición semanal ya no requiere un viaje físico. Los consumidores más jóvenes, el segmento de mayor crecimiento adquisitivo, rara vez pisan un hipermercado de 10.000 metros cuadrados. Prefieren pagar un recargo por el domicilio antes que gastar 2 horas de su fin de semana esquivando carritos y haciendo filas. El resultado de esta pinza, el hard discount por debajo y el e-commerce por arriba, ha dejado a los majestuosos superalmacenes Olímpica en una profunda crisis de identidad. Muchos de estos colosos, que alguna vez fueron el orgullo arquitectónico y comercial de ciudades como Barranquilla, Bogotá y Cali, hoy luchan desesperadamente por no convertirse en museos comerciales. Sus amplios pasillos resuenan con la música tropical de siempre, pero el eco delata una reducción drástica en el tráfico peatonal. Los directivos lo saben.
La era de construir nuevos hipermercados gigantescos ha terminado. El desafío monumental que enfrenta Olímpica hoy no es cómo expandir sus SEO, sino qué hacer con ellos. Cómo transformar miles de metros cuadrados de ladrillo y cemento, atados a altos costos operativos, en centros logísticos para despachos online o en espacios de experiencia que la gente no pueda replicar desde su teléfono móvil. El imperio costeño se encuentra en un punto de inflexión crítico. Sobrevivieron a la llegada de las multinacionales extranjeras y reaccionaron instintivamente ante la avalancha del bajo costo. Pero la era digital y el escrutinio social exigen un tipo de agilidad corporativa diferente, una que no se resuelve con el carisma barranquillero ni con un jingle pegajoso. Si no logran reinventar el propósito de sus grandes formatos y sanar su conexión emocional con las nuevas generaciones, el riesgo es claro. Sus enormes almacenes podrían quedar congelados en el tiempo, monumentos a una era del retail colombiano que ya no existe. En el vasto y a menudo despiadado cementerio del retail colombiano, yacen los restos de gigantes que alguna vez juraron ser inmortales. Nombres que evocan una profunda nostalgia en la memoria colectiva del país. Los emblemáticos almacenes Tía, los pasillos tradicionales del Ley, los intentos fallidos de Pomona por mantener su exclusividad y la herida aún abierta y dolorosa que dejó el colapso absoluto de la 14 en el Valle del Cauca. Todos ellos cayeron víctimas de la misma enfermedad corporativa, la incapacidad de leer a tiempo los cambios en la calle y la arrogancia de creer que la lealtad del pasado garantizaría las ventas del futuro. Pero en medio de ese panteón comercial, el letrero rojo de Supertiendas y Droguerías Olímpica sigue encendido. Herido, magullado por las guerras de precios, obligado a mutar y enfrentando una crisis de identidad en sus formatos más grandes, pero indiscutiblemente vivo. Y es aquí donde radica la lección maestra de este imperio caribeño. ¿Por qué sobrevivió Olímpica cuando tantos otros fracasaron? La respuesta no se encuentra en las hojas de cálculo de sus analistas financieros, sino en su profundo, casi antropológico entendimiento de la identidad regional. Desde aquella primera botica, en el ardiente centro de Barranquilla en 1953, la familia Char comprendió que en Colombia, el acto de comprar nunca ha sido una simple transacción matemática. Mercar es un rito, es un acto social, emocional y cultural. Mientras las multinacionales extranjeras intentaban educar al colombiano para que comprara en silencio y con frialdad europea, Olímpica subió el volumen de la radio. Entendieron que el comprador popular necesitaba sentirse en casa. El acento, el jingle pegajoso a ritmo de vallenato, la sonrisa en la caja registradora, los madrugones caóticos. Todo estaba diseñado para decirle al cliente, somos como tú. Venimos de abajo, hablamos tu idioma y entendemos lo que cuesta ganarse el peso. Ese escudo cultural fue la muralla que ni los miles de millones de euros de Carrefour ni el asedio implacable del Grupo Éxito pudieron derribar. El otro gran pilar de su supervivencia fue la audacia financiera disfrazada de empatía social. La tarjeta plata y la tarjeta olímpica no fueron simples herramientas de crédito. Para millones de colombianos que vivían en la economía informal, que no tenían un historial bancario impoluto, esa tarjeta gris de letras rojas fue el primer voto de confianza que el sistema formal les otorgó. Olímpica construyó una lealtad inquebrantable porque estuvo ahí para financiar los uniformes escolares en enero, los regalos del Día del Niño en abril y la cena de Navidad en diciembre. Financió la vida de la clase trabajadora colombiana cuando nadie más quería hacerlo. Sin embargo, el legado de Olímpica no es un cuento de hadas con un final estático. Es un crudo documental sobre el darwinismo empresarial. La verdadera prueba de fuego de su grandeza no fue derrotar a los extranjeros, sino su capacidad de tragarse el orgullo frente al fenómeno del hard discount. El nacimiento de Ísimo, construido sobre las cenizas de Justo en Bueno, demuestra una frialdad estratégica admirable. Los líderes de Olímpica entendieron la regla de oro del retail del siglo XXI. Si no te reinventas y te canibalizas a ti mismo, alguien más vendrá a devorarte. Tuvieron que aceptar que la era dorada de los carritos de mercado, rebosantes en los inmensos y luminosos SAO, estaba llegando a su fin, para poder darle paso a las compras rápidas, austeras y baratas en las esquinas de los barrios. Hoy entrar a un SAO tradicional
evoca una mezcla de nostalgia y melancolía. Los pasillos, que en las quincenas de los años 90 y 2000 eran intransitables por la marea de familias, hoy se sienten demasiado grandes para la cantidad de clientes que los recorren. La era digital, Rappi, Amazon y el descuento duro cambiaron las reglas para siempre. Es muy probable que los hipermercados, tal como los conocimos, terminen transformándose en centros de distribución o formatos mixtos para poder sobrevivir. Pero el legado de aquel modesto boticario que llegó de Medio Oriente huyendo en busca de un futuro ya es imborrable. Supertiendas y Droguerías Olímpica es mucho más que una cadena de retail. Es el testimonio físico de la evolución de la clase media colombiana. Es el recordatorio de cómo una familia inmigrante logró conquistar el litoral, escalar las frías montañas de la capital y sentarse en la mesa de los titanes corporativos. Todo esto sin perder jamás el acento ni la alegría de la costa. En un mundo donde los supermercados son cada vez más impersonales, donde algoritmos silenciosos deciden qué compramos y las tiendas sin cajeros son el futuro, la historia de Olímpica y Sao permanece como un monumento a una época en la que hacer el mercado era una fiesta familiar. El imperio costeño se niega a desaparecer porque sabe que mientras exista un colombiano buscando que el dinero le rinda para llegar a fin de mes, siempre habrá necesidad de encender una vez más ese inconfundible letrero rojo. La historia de Olímpica y sus inmensos hipermercados, Sesao, no es la crónica de una muerte corporativa, sino el testimonio brutal de lo que exige la supervivencia en el implacable mundo del retail. En Colombia, hemos visto caer a colosos que parecían intocables. Hemos caminado por los pasillos vacíos de marcas tradicionales que juraron que el cariño del pasado los salvaría de la bancarrota. Sin embargo, el imperio caribeño nos deja una lección incuestionable. En los negocios, la nostalgia es un veneno si te impide ver que las reglas del juego ya cambiaron. Para millones de colombianos, hacer el mercado de la quincena en un sao, empujando un carrito desbordado al ritmo de un vallenato, no era solo una compra, era un rito familiar. Era el símbolo de que, a pesar de las dificultades del mes, había abundancia en casa. La tarjeta plata fue, durante décadas, el primer pasaporte financiero para una inmensa clase trabajadora que la banca tradicional había ignorado sistemáticamente. Pero el mercado no tiene sentimientos. El consumidor de hoy, golpeado por la inflación y seducido por la inmediatez, prefiere la conveniencia fría de un hard discount a 3 cuadras de su casa o un simple clic en su celular. La genialidad, y al mismo tiempo el drama, de la familia Char fue aceptar esta dolorosa realidad a tiempo. Tuvieron que desmantelar parte de su propia religión comercial, tragarse el orgullo de las grandes superficies y bajar al barro a pelear el centavo en las esquinas de los barrios conísimo. Entendieron a la perfección que cuando el letrero de un formato clásico se apaga por falta de adaptación, lo que desaparece no es solo un edificio. Desaparece un fragmento de la vida comunitaria, un pedazo de nuestra infancia pidiendo juguetes en esos pasillos infinitos. El imperio costeño se niega a ser un fantasma más en el cementerio comercial. Aún respira y aún pelea, aferrado a ese entendimiento casi genético de nuestra identidad regional. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquellas compras en familia en las supertiendas Olímpica o en los inmensos Sao? ¿Tu familia también guardaba la famosa tarjeta plata con la esperanza de ganarse el mercado del año? Déjanos tu historia en los comentarios. Queremos leerte. Si este viaje por la memoria comercial de nuestro país te ha conmovido o enseñado algo nuevo, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video. Nos vemos en el próximo documental, donde seguiremos desentrañando los secretos de aquellas marcas que construyeron el país en el que crecimos.